Seamos verdaderos apóstoles de los últimos tiempos en esta difícil época de la gran tribulación espiritual y la operación del error desencadenada como consecuencia de la gran apostasía bíblica. Por Javier Morel. Cristo, antes de ascender al cielo, confió a sus apóstoles y por ellos a toda su Iglesia, la tarea de predicar el Evangelio al mundo en su nombre. Por tanto, todo cristiano debe darse cuenta de que parte de esta responsabilidad recae sobre sus hombros. La iniciativa del apostolado laical está perfectamente justificada incluso sin una previa misión explícita de la jerarquía. La iniciativa personal juega un gran papel en la protección de la fe y la vida católica, especialmente en países donde los contactos con la jerarquía son difíciles o prácticamente imposibles. En tales circunstancias, los cristianos sobre quienes recae esta tarea deben, con la gracia de Dios, asumir todas sus responsabilidades. Aún así, no se puede emprender nada contra la voluntad explícita o implícita de la Iglesia, o contrario de alguna manera a las reglas de la fe o la moral, o la disciplina eclesiástica. S.S. Pío XII, 1957, Acta Apostolica Sedis, AAS, el 22 de noviembre de 1957, 49, 906 a 922, Union Mondiale des Organisations Feminines Catholiques. Aquellos que hayan reflexionado seriamente sobre los datos que acabamos de analizar y las consideraciones que acabamos de desarrollar, sacarán una conclusión de ellos y encontrarán en ellos un ideal extremadamente poderoso. Es urgente ser apóstol, no solo debemos preocuparnos por nuestra salvación sino también trabajar incansablemente por la salvación de los demás. Ninguna empresa humana es más gloriosa, más necesaria que la que consiste en salvar almas. Una tarea inmensa, trascendente, de gran mérito, de gran precio, a la que no se puede comparar ni el arte, ni la ciencia, ni la gloria humana. Pero no todo lo que se llama apostolado es verdadero apostolado. Hay mucha confusión acerca de esto. Por tanto, conviene señalar algunas características generales del verdadero celo, de ese celo que debe brotar de la caridad que el Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones. Puede haber varios tipos de apostolado, pero el alma debe estar siempre en búsqueda continua de la gloria de Dios, amando a Dios y haciéndolo amar. Llenarse cada vez más de Dios, sacrificarse generosamente por Él, tales son las condiciones necesarias del verdadero celo. Condiciones que se establecerán de forma más concreta en las reglas siguientes. 1. Desear ardientemente la propia santificación. Trabajar para los demás careciendo uno mismo de piedad y vida sobrenatural es trabajar en vano o en contra del fin que uno se propone. La santificación personal requiere la vida de gracia, la oración, la lucha contra las concupiscencias, la huida de las ocasiones de pecado y la mortificación de los sentidos. Cuanto mayor es la santificación personal, mayor es el bien hecho a los demás. 2. Reconocer nuestra enorme responsabilidad y extraer de ello una gran humildad. Reconozcamos que esta tempestad, decía San Cipriano, ha sido provocada por nuestros pecados. Hace mucho tiempo que no caminamos por los caminos del Señor, tomamos el orgullo como guía. Ya no hay entre nosotros ninguna simplicidad cristiana. Profesamos renunciar al siglo, pero nuestras obras desmienten nuestras palabras. Poco nos preocupan nuestros hermanos, mientras nuestro egoísmo y nuestra voluntad rebelde sean satisfechos. Dios es, pues, justo al castigarnos, pero solo Él castiga para salvar. Quiere juzgar nuestras almas. Os exhorto a que no os contentéis con clamar a Él, sino que multipliquéis vuestros ayunos, vuestros gemidos, vuestras lágrimas para desarmar su justicia. El Señor también nos recomienda la templanza. No quería guardarme para mí consejos que podrían ser útiles para cada uno de ustedes. 3. Las virtudes cristianas. Vivirían algunos como viven si los que les rodean fueran mejores. Nuestras omisiones y la falta de ejemplo sobrenatural no causan escándalos, tal vez incluso la pérdida eterna de muchos. Debemos evitar todo americanismo. A esta opinión sobre las virtudes naturales, decía S.S. León XIII, se une íntimamente otra opinión que divide todas las virtudes cristianas en dos clases, las pasivas y las activas, según su expresión. Agregan que las primeras convinieron más a los siglos pasados mientras que las segundas se adaptan mejor al tiempo presente. León XIII, 22 de enero de 1899. Así es como se minimiza peligrosamente la noción de pecado y moralidad. No son pocos los que se atreven a darse a sí mismos las normas profanas del activismo desenfrenado, la inmoralidad práctica y la desobediencia a la autoridad del papado. Castidad. Obediencia. Humildad. No, en lugar de eso, aducen inútilmente cosas como la autocrítica, tener personalidad, arriesgarse al enfrentamiento. Pero el verdadero celo se basa en las sólidas virtudes cristianas, sobre todo en la obediencia al Papa y al papado, no en ilusiones diabólicas. 4. Los medios sobrenaturales. Debemos insistir en el poder de la oración, la lectura atenta y meditada de la Sagrada Escritura y el magisterio infalible de los papas, y en las obras de misericordia para con el prójimo, como son la limosna material y, sobre todo, la espiritual, cuando logramos acercarlos a Dios mediante alguna palabra piadosa que les dirijamos y les haga pensar en nuestro Señor y su Santísima Madre. Nuestro entusiasmo por estos medios nunca será lo suficientemente grande. 5. La adhesión y obediencia filial e incondicional al Papa y al Papado. Esta cátedra, de Pedro, es el centro de la verdad y la unidad católicas, es decir, la cabeza, madre y maestra de todas las iglesias a las que se debe ofrecer todo el honor y la obediencia.
Toda Iglesia debe estar de acuerdo con él debido a su mayor preeminencia, es decir, aquellas personas que son fieles en todos los aspectos. Bien sabéis ahora que los enemigos más mortíferos de la religión católica siempre han librado una guerra encarnizada, pero sin éxito, contra esta cátedra. De ninguna manera ignoran el hecho de que la religión misma nunca puede tambalearse y caer mientras esta silla permanezca intacta, la silla que descansa sobre la roca que las orgullosas puertas del infierno no pueden derribar y en la que está la total y perfecta solidez de la religión cristiana. Por tanto, por vuestra especial fe en la Iglesia y especial piedad hacia la misma cátedra de Pedro, os exhortamos a dirigir vuestros constantes esfuerzos para que el pueblo fiel de Francia evite los engaños y errores astutos de estos conspiradores y desarrolle una actitud más filial, afecto y obediencia a esta sede apostólica. Estén atentos en el acto y en la palabra, para que los fieles crezcan en el amor por esta santa sede, venérenla, y acéptenla con completa obediencia. Deben ejecutar todo lo que la sede misma enseñe, determine y decrete. S.S. Pío IX, Inter Multiplices. Proclamamos y declaramos, pues, que la Iglesia romana, por disposición del Señor, tiene el primado de la potestad ordinaria sobre todas las demás, y que esta potestad de jurisdicción del romano pontífice, verdadera potestad episcopal, es inmediata. Todos, pastores y fieles, de cualquier rito y dignidad, están obligados, hacia él, por el deber de subordinación jerárquica y verdadera obediencia, no solo en lo relativo a la fe y las costumbres, sino también en lo relativo a la disciplina y gobierno de la Iglesia, en todo el mundo. De esta manera, habiendo salvaguardado la unidad de comunión y profesión de la misma fe con el romano pontífice, la Iglesia de Cristo será un solo rebaño bajo un solo pastor supremo. Esta es la doctrina de la verdad católica. S.S. Pío IX, Pastora Eternus. Es ciertamente lamentable, querido hijo, que sea posible encontrar incluso entre los católicos hombres que, mientras se glorían del nombre de católicos, se muestran completamente imbuidos de principios corruptos y se adhieren a ellos con tal obstinación que ya no son capaces de someter su mente con docilidad al juicio de la Santa Sede cuando ese juicio se les opone, incluso cuando la opinión común y la recomendación del episcopado lo han corroborado. Van aún más lejos, y haciendo depender de estos principios el progreso y la felicidad de la sociedad, se esfuerzan por hacer que la Iglesia se acerque a su manera de pensar. Considerando que solo ellos son sabios, no se avergüenzan de dar el nombre de partido ultramontano a toda la familia católica que piensa de otro modo. S.S. Pío IX, Carta Apostólica Dolendum Profecto, 12 de marzo de 1870. Solo a los pastores se les dio todo el poder de enseñar, de juzgar, de dirigir, a los fieles se les impuso el deber de seguir sus enseñanzas, de someterse con docilidad a su juicio y de dejarse gobernar, corregir y guiar por ellos en el camino de la salvación. Por lo tanto, es una necesidad absoluta para los fieles simples someterse en mente y corazón a sus propios pastores, y que éstos se sometan con ellos al pastor principal y supremo. Esa obligación, si en general incumbe a todos, es, se puede decir, especialmente apremiante para los periodistas. La tarea que les corresponde, es esta, someterse completamente de mente y voluntad, como todos los demás fieles, a sus propios obispos y al romano pontífice, seguir y dar a conocer sus enseñanzas, estar total y voluntariamente subordinados a su influencia, y a reverenciar sus preceptos y hacer que sean respetados. S.S. León XIII, Epistola Tua, 1885. Tratándose de determinar los límites de la obediencia, nadie crea que sea de obedecer a la autoridad de los prelados y principalmente del romano pontífice solamente lo que toca a los dogmas cuando no se pueden rechazar con pertinacia sin cometer crimen de herejía. Ni tampoco basta admitir con sinceridad las enseñanzas que la Iglesia, aunque no estén definidas con solemne declaración, propone con su ordinario y universal magisterio como reveladas por Dios, las cuales manda el Concilio Vaticano que se crean con fe católica y divina, sino además uno de los deberes de los cristianos es dejarse regir y gobernar por la autoridad y dirección de los obispos y, ante todo, por la sede apostólica. Fácilmente se echa de ver cuán conveniente sea esto. Porque lo que se contiene en la divina revelación, parte se refiere a Dios y parte al mismo hombre y a las cosas necesarias a la salvación del hombre. Ahora bien, acerca de ambas cosas, a saber, que se debe creer y que obrar, como dijimos, prescribe la Iglesia por derecho divino y en la Iglesia el sumo pontífice, por virtud de la autoridad, debe poder juzgar qué es lo que se contiene en las enseñanzas divinas, qué doctrina concuerda con ellas, y cuál es la que de ellas se aparta, y del mismo modo señalarnos las cosas buenas y las malas, lo que es necesario hacer o evitar para conseguir la salvación, pues de otro modo no sería para los hombres. Interprete fiel de las enseñanzas de Dios ni guía seguro en el camino de la vida. S.S. León XII, Sapientiae Christianae. Por lo tanto, que los fieles también estén en guardia contra la independencia sobrevalorada del juicio privado y esa falsa autonomía de la razón humana. Porque es bastante extraño para todos los que llevan el nombre de cristiano confiar en sus propios poderes mentales con el orgullo de estar de acuerdo solo con aquellas cosas que él puede examinar desde su naturaleza interna, e imaginar que la Iglesia, enviada por Dios para enseñar y guiar a todas las naciones, no está familiarizada con los asuntos y circunstancias actuales, o incluso que deben obedecer solo en aquellos asuntos que ella ha decretado por definición solemne como si sus otras decisiones pudieran suponerse falsas o presentar motivos insuficientes para la verdad y la honestidad. Por el contrario, una característica de todos los verdaderos seguidores de Cristo, con letras o sin letras,
es dejarse guiar y guiar en todas las cosas que tocan la fe o la moral por la Santa Iglesia de Dios a través de su Pastor Supremo, el Romano Pontífice, quien es guiado por Jesucristo nuestro Señor. S.S. Pío XI, Casticon Nubii. Si alguno despreciare los dogmas, los mandatos, los entredichos, las sanciones o decretos que el presidente de la sede apostólica ha promulgado saludablemente en pro de la fe católica, para la disciplina eclesiástica, para la corrección de los fieles, para castigo de los criminales o prevención de males o inminentes o futuros, sea anatema. S.S. San Nicolás y, Concilios Romanos, año 860-863, DZ. 326. Esta consideración aclara también el gran error de aquellos otros que se aventuran audazmente a explicar e interpretar las palabras de Dios por su propio juicio, abusando de su razón y sosteniendo la opinión de que estas palabras son como una obra humana. Dios mismo ha establecido una autoridad viva para establecer y enseñar el verdadero y legítimo significado de su revelación celestial. Esta autoridad juzga infaliblemente todas las controversias que conciernen a las cuestiones de fe y de moral, para que los fieles no sean zarandeados por todo viento de doctrina que brota de la maldad de los hombres en el error envolvente. Y esta autoridad infalible y viva solo actúa en aquella iglesia que fue edificada por Cristo el Señor sobre Pedro, cabeza de toda la iglesia, jefe y pastor, cuya fe prometió que nunca fallaría. Esta iglesia ha tenido una línea de sucesión ininterrumpida desde el mismo Pedro. Estos pontífices legítimos son los herederos y defensores de la misma enseñanza, rango, oficio y poder. Y como donde está Pedro allí está la iglesia, y Pedro habla por el romano pontífice, y vive siempre en sus sucesores, y ejerce su jurisdicción y da, a los que la buscan, la verdad de la fe. Por esto, las palabras divinas han de ser recibidas en aquel sentido en que las tuvo y tiene esta cátedra de San Pedro, la cual, siendo madre y maestra de las iglesias, siempre ha conservado la fe de Cristo nuestro Señor, íntegra, intacta. La misma se la enseñó a los fieles mostrándoles a todos la senda de la salvación y la doctrina de la verdad incorruptible. Y puesto que esta es la principal iglesia de la que nace la unidad sacerdotal, está la metrópoli de la piedad en la cual radica la solidez íntegra y perfecta, de la religión cristiana, en la que siempre floreció el principado de la cátedra apostólica, a la cual es necesario que por su eminente primacía acuda toda la iglesia, es decir, los fieles que están diseminados por todo el mundo, con la cual el que no recoge, desparrama. Esforzaos, pues, en defender y conservar con diligencia pastoral esa fe, y no dejéis de instruir en ella a todos, de confirmar a los dudosos, rebatir a los que contradicen, robustecer a los enfermos en la fe, no disimulando nunca nada ni permitiendo que se viole en lo más mínimo la puridad de esa misma fe. Con no menor firmeza fomentad en todos la unión con la Iglesia católica, fuera de la cual no hay salvación, y la obediencia a la cátedra de Pedro sobre la cual, como sobre firmísimo fundamento, se basa la mole de nuestra religión. S.S. Pío IX, Cui Pluribus. 34. Recuerden también, amados hijos, que la Iglesia es justamente comparada con un ejército en orden de batallas y castrorum eisis ordinata, porque su misión es combatir a los enemigos, visibles e invisibles, de Dios y de las almas de los hombres. Porque San Pablo recomendó a Timoteo que se comportara como un buen soldado de Jesucristo. Ahora bien, lo que constituye la fuerza de un ejército y contribuye más a su victoria es la disciplina y la obediencia exacta y rigurosa de todos hacia los que están al mando. 35. Solo aquí el celo fuera de lugar y sin discreción puede fácilmente convertirse en la causa de un verdadero desastre. Recuerde uno de los hechos más memorables de la historia sagrada. Ciertamente, ni el coraje, ni la voluntad, ni la devoción a la sagrada causa de la religión les faltaron a los sacerdotes que se reunieron en torno a Judas Macabeo para luchar con él contra los enemigos del Dios verdadero, los profanadores del templo, los opresores de su nación. Y, sin embargo, liberándose de las reglas de la disciplina, se embarcaron precipitadamente en un combate en el que fueron vencidos. El Espíritu Santo nos dice de ellos que no eran de la raza de los que pudieran salvar a Israel. ¿Por qué? Porque obedecerían solo a sus propias inspiraciones y se lanzaron hacia adelante sin esperar las órdenes de sus líderes. Indie y deciderunt sacerdotes in bello, dam volunt fortiter facre, dam sine consilio exeunt in praelium. Ipsi autem non erant de semine virorum illorum, per quaus alas facta est en Israel. S.S. León 12, depuis lejour. No queráis, pues, por amor a la jactancia, que está siempre muy cercana de la soberbia, permanecer en el vicio de la obstinación, pues, en el día del juicio, ninguno de vosotros se podrá excusar. Porque, si bien por la voz del Señor mismo en el Evangelio, Mateo 16,18, está manifiesto donde esté constituida la Iglesia, oigamos, sin embargo, que ha definido el bienaventurado Agustín, recordando la misma sentencia del Señor. Pues dice estar constituida la Iglesia en aquellos que por la sucesión de los obispos se demuestra que presiden en las sedes apostólicas, y cualquiera que se sustrajera a la comunión y autoridad de aquellas sedes, muestra hallarse en el cisma. Y después de otros puntos, puesto fuera, aun por el nombre de Cristo estarás muerto. Entre los miembros de Cristo, padece por Cristo, pegado al cuerpo, lucha por la cabeza. Pero también el bienaventurado Cipriano, entre otras cosas, dice lo siguiente: el comienzo parte de la unidad, y a Pedro se le da el primado para demostrar que la Iglesia y la cátedra de Cristo es una sola, y todos son pastores, pero la grey es una, que es apacentada por los apóstoles con unánime consentimiento.
Y poco después, el que no guarda esta unidad de la Iglesia, cree guardar la fe. El que abandona y resiste a la cátedra de Pedro sobre la que está fundada la Iglesia confía estar en la Iglesia. Igualmente luego, no pueden llegar al premio de la paz del Señor porque rompieron la paz del Señor con el furor de la discordia, no pueden permanecer con Dios los que no quisieron estar unánimes en la Iglesia. Aun cuando ardieren entregados a las llamas de la hoguera, aun cuando arrojados a las fieras de en su vida, no será aquella la corona de la fe, sino el castigo de la perfidia, ni muerte gloriosa, sino perdición desesperada. Ese tal puede ser muerto, coronado, no puede serlo, el pecado de cisma es peor que el de quienes sacrificaron, los cuales, sin embargo, constituidos en penitencia de su pecado, aplacan a Dios con plenísimas satisfacciones. Allí la Iglesia es buscada o rogada, aquí se combate a la Iglesia. Allí el que cayó, así solo se dañó, aquí el que intenta hacer un cisma, a muchos engaña arrastrándolos consigo. Allí el daño es de una sola alma, aquí el peligro es de muchísimas. A la verdad, este entiende y se lamenta y llora haber pecado, aquel, hinchado en su mismo pecado y complacido de sus mismos crímenes, separa a los hijos de la madre, aparta por solicitación las ovejas del pastor, perturba los sacramentos de Dios, y siendo así que el caído pecó solo una vez, este peca cada día. Finalmente, el caído, si posteriormente consigue el martirio, puede percibir las promesas del reino, este, si fuera de la Iglesia fuere muerto, no puede llegar a los premios de la Iglesia. S.S. Pelagio 2, Dilectionis Vestrae. DZ 247. Creen que se les permite examinar y juzgar a su manera los actos de autoridad. Solo a los pastores se les dio todo el poder de enseñar, juzgar, dirigir, a los fieles se les impuso el deber de seguir su enseñanza, de someterse con docilidad a su juicio y de dejarse gobernar, corregir y guiar por ellos en el camino de la salvación. Por tanto, es una necesidad absoluta que los fieles sencillos se sometan en mente y corazón a sus propios pastores, y que estos últimos se sometan con ellos al pastor principal y supremo. Tiene a su cargo el bienestar universal de la Iglesia, a la que se subordina cualquier necesidad particular, y todos los demás que están sujetos a esta orden deben secundar la acción del director supremo y servir al fin que él tiene a la vista. Dado que la Iglesia es una y su cabeza es una, también su gobierno es uno, y todos deben ajustarse a esto. Cuando se olvidan estos principios, se advierte entre los católicos una disminución del respeto, de la veneración y de la confianza en quien les da como guía, luego se desprende ese vínculo de amor y sumisión que debe unir a todos los fieles a sus pastores, a los fieles y a los pastores al pastor supremo, vínculo en el que principalmente se encuentra la seguridad y la salvación común. La tarea que les corresponde en todas las cosas que conciernen a la religión y que están estrechamente relacionadas con la acción de la Iglesia en la sociedad humana es esta, someterse completamente en mente y voluntad, al igual que todos los demás fieles, a sus propios obispos y al romano pontífice, seguir y dar a conocer sus enseñanzas, someterse plenamente y de buen grado a su influencia, y reverenciar sus preceptos y hacer que sean respetados. S.S. León XIII, Epístola Tua, 1885. Además, la Iglesia exige de aquellos que se han dedicado a promover sus intereses, algo muy diferente de detenerse en cuestiones inútiles, les exige que dediquen todas sus energías a conservar la fe intacta y sin mancha de ningún soplo de error, y que sigan muy de cerca a aquel a quien Cristo ha puesto como guardián e intérprete de la verdad. Se encuentran hoy, y en número no pequeño, hombres, de los que el apóstol dice que, teniendo comezón de oír, no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y ciertamente apartarán de la verdad su oído, y se volverán a las fábulas, 2:4 y 34. Encaprichado y llevado por una idea elevada del intelecto humano, por los cuales el buen don de Dios ciertamente ha hecho increíbles progresos en el estudio de la naturaleza, confiados en su propio juicio, y despreciando la autoridad de la Iglesia, han llegado a tal grado de temeridad que no vacilan en medirse con el patrón de su propia mente aun las cosas ocultas de Dios y todo lo que Dios ha revelado a los hombres. De ahí surgieron los monstruosos errores del modernismo, que nuestro predecesor, con razón, declaró ser la síntesis de todas las herejías, y condenó solemnemente. Por la presente renovamos esa condenación en toda su plenitud, venerables hermanos, y dado que la plaga aún no se ha erradicado por completo, sino que acecha aquí y allá en lugares ocultos, exhortamos a todos a tener cuidado aquí y allá en lugares ocultos, exhortamos a todos a estar cuidadosamente en guardia contra cualquier contagio del mal, a lo que podemos aplicar las palabras que Job usó en otras circunstancias, fuego que devora hasta la destrucción, y arranca todo lo que brota, Job XXXI. 12. Tampoco deseamos simplemente que los católicos se alejen de los errores del modernismo, sino también de las tendencias o lo que se llama el espíritu del modernismo. Los que se contagian de ese espíritu desarrollan un vivo disgusto por todo lo que tiene sabor a antigüedad y se vuelven ávidos buscadores de novedades en todo, en la forma en que desempeñan las funciones religiosas, en el gobierno de las instituciones católicas, e incluso en el ejercicio privado de piedad. Por lo tanto, es nuestra voluntad que la ley de nuestros antepasados aún sea sagrada, que no haya innovación, atenerse a lo que se ha dictado. En asuntos de fe que deben ser respetados inviolablemente como la ley. S.S. Benedicto XV, Ad Beatissimi, 1914. El Señor le dice a Pedro, alimenta mis ovejas. De modo que las ovejas de Cristo deben considerar seguras y comer alegremente el alimento al que las dirige la voz y la autoridad de Pedro, pero a pesar de cualquier belleza y encanto, deberían evitar,
por dañino y plagado, lo que esta voz les prohíbe. Aquellos que no obedezcan, ciertamente no serán contados entre las ovejas de Cristo. S.S. Pío VII, de Ius Satis, 1800. Además, la disciplina sancionada por la Iglesia nunca debe ser rechazada o tachada de contraria a ciertos principios de la ley natural. Nunca debe ser tildada de coja, ni de imperfecta, ni de sometida a la autoridad civil. En esta disciplina se engloba la administración de los ritos sagrados, las normas de moralidad y el recuento de los derechos de la Iglesia y de sus ministros. En efecto, estos autores de novedades consideran que se puede poner el fundamento de una nueva institución humana, y puede suceder lo que Cipriano detestaba, que lo que era una cosa divina se convierta en una iglesia humana. Tales planes, tenga en cuenta que, según el testimonio de San León y el Magno, el derecho de conceder la dispensa de los cánones se da solo al romano pontífice. Él solo, y ninguna persona privada, puede decidir cualquier cosa sobre las reglas de los padres de la Iglesia. Como escribe San Gelasio, es responsabilidad papal mantener los decretos canónicos en su lugar y evaluar los preceptos de los papas anteriores para que cuando los tiempos exijan relajación para rejuvenecer las iglesias, puedan ser ajustados después de una cuidadosa consideración. S.S. Gregorio XVI citando a S.S. San León y el Magno, Mirar y Vos, 1832. En caso de desacuerdo entre doctores, el juicio no recae solo en la Escritura, sino en el Papa por la promesa hecha a San Pedro. Como afirma San Agustín y consta en el decreto, si algunos defienden su manera de pensar, aunque falsa y perversa, pero sin pertinaz animosidad, sino enseñando con cauta solicitud la verdad y dispuestos a corregirse cuando la encuentran, en modo alguno se les puede tener por herejes. Efectivamente, no han hecho una elección en contradicción con la enseñanza de la Iglesia. En ese sentido parece que se han dado disensiones entre algunos doctores, o sobre aspectos que de una manera u otra no afectan a la fe, o también sobre aspectos que concernían a la fe, pero que aún no estaban definidos por la Iglesia. Pero, una vez que quedaran definidos por la autoridad de la Iglesia universal, si alguien impugnara con pertinacia esa ordenación, sería tenido por hereje. Y esa autoridad de la Iglesia radica de manera principal en el Papa, ya que se lee en el decreto, cuantas veces se ventile una cuestión de fe, pienso que todos nuestros hermanos y obispos no deben someterla sino a Pedro, es decir, a la autoridad de su nombre. Con esa clase de autoridad no defienden su manera de pensar ni San Jerónimo ni San Agustín ni ninguno de los santos doctores. Por eso escribe San Jerónimo, esta es, Beatísimo Papa, la fe que aprendimos en la Iglesia. Y si en ella hemos sustentado algo con menos pericia o menos cautela, deseamos que sea enmendado por ti, que posees la sede y la fe de Pedro. Mas si esta nuestra confesión se ve aprobada por el juicio de tu apostolado, quien pretenda culparme a mí, dará con ello prueba de que es imperito o malvado, e incluso no católico, sino hereje. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, IIAE. Pregunta 11.2, solución 3. ¿Quién, después de recibir el bautismo y conservando el nombre de cristiano, niega o duda obstinadamente de alguna de las verdades de la fe divina y católica que deben ser creídas, es un hereje? Si se aparta totalmente de la fe cristiana, es un apóstata? Si, finalmente, se niega a someterse al sumo pontífice y a permanecer en comunión con los miembros de la Iglesia que le están sometidos, es un cismático. S.S. Benedicto XV, Cum Iuris Canonici, 1917, Canon 1325.2. De hecho, solo un milagro de ese poder divino podría preservar a la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, de la mancha en la santidad de su doctrina, ley y fin en medio del diluvio de corrupción y lapsus de sus miembros. Su doctrina, ley y fin han producido una abundante cosecha. La fe y la santidad de sus hijos han producido los frutos más saludables. He aquí otra prueba de su vida divina, a pesar de un gran número de opiniones perniciosas y gran variedad de errores, así como del vasto ejército de rebeldes, la Iglesia permanece inmutable y constante, como columna y fundamento de la verdad, en profesar una doctrina idéntica, en recibir los mismos sacramentos, en su constitución divina, gobierno y moralidad. S.S. San Pío X, Editae Saepe, 1910. La Santa Iglesia edificada sobre la piedra, esto es, sobre Cristo y sobre Pedro o Cefas, el hijo de Jonás, que antes se llamaba Simón, porque en modo alguno había de ser vencida por las puertas del infierno, es decir, por las disputas de los herejes, que seducen a los vanos para su ruina. Así lo promete la verdad misma, por la que son verdaderas cuantas cosas son verdaderas, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mt 16, 18, y el mismo Hijo atestigua que por sus oraciones impetró del Padre el efecto de esta promesa, cuando le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí que mira que Satanás ha solicitado el poder para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. LC 22,31. Habrá, pues, nadie de tamaña demencia que se atreva a tener por vacua en algo la oración de aquel cuyo querer es poder. ¿Acaso no han sido reprobadas y convictas y expugnadas las invenciones de todos los herejes por la sede del príncipe de los apóstoles, es decir, por la Iglesia romana, ora por medio del mismo Pedro, ora por sus sucesores, y han sido confirmados los corazones de los hermanos en la fe de Pedro, que hasta ahora no ha desfallecido ni hasta el fin desfallecerá? DC 351. Dando un juicio anticipado contra la sede suprema,
de la que ni pronunciar juicio es lícito a ningún hombre, recibisteis anatema de todos los padres de todos los venerables concilios. De 352. Como el quicio, permaneciendo inmóvil trae y lleva la puerta, así Pedro y sus sucesores tienen libre juicio sobre toda la Iglesia, sin que nadie deba hacerla cambiar de sitio, pues la sede suprema por nadie es juzgada, Disi 353. SS. San León 9, Interra PAX Hominibus, 1053. En lo que respecta a la opinión, todo lo que los pontífices romanos han enseñado o enseñarán en lo sucesivo debe ser sostenido con firmeza de espíritu y, tan a menudo como la ocasión lo requiera, debe ser profundizado abiertamente, especialmente en lo que se refiere a las llamadas libertades, que se buscan en estos días. Todos deben atenerse al juicio de la sede apostólica y pensar como ella, y dejar que el pasado sea redimido por una sumisión especial de todos a la sede apostólica. SS. León 13, Immortale Dei, 1885. Es dar prueba de una sumisión que está lejos de ser sincera para establecer algún tipo de oposición entre un pontífice y otro. Los que, ante dos directivas diferentes, rechazan la presente para aferrarse a las pasadas, no están dando prueba de obediencia a la autoridad que tiene el derecho y el deber de guiarlos, y en cierto modo se asemejan a aquellos que, al recibir una condena, querrían apelar a un futuro concilio, o a un papa mejor informado. SS. León 13, Epístola Tua, 1885. Por tanto, por fe divina y católica deben creerse todas aquellas cosas que están contenidas en la palabra de Dios tal como se encuentra en la Escritura y la tradición, y que son propuestas por la Iglesia para creer como reveladas divinamente, ya sea por declaración solemne o por su magisterio ordinario y universal. SS. Pío IX, Concilio Vaticano, Dei Filius. Por esta razón, los padres del Concilio Vaticano no establecieron nada nuevo, sino que siguieron la revelación divina y la enseñanza reconocida e invariable de la Iglesia en cuanto a la naturaleza misma de la fe, cuando decretaron lo siguiente: por la fe divina y católica han de creerse todas las cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o no, y que la Iglesia ha declarado como divinamente reveladas, ya sea por una definición solemne o en el ejercicio de su magisterio ordinario y universal. SS. León 13, Satis Cognitum. Tampoco podemos pasar en silencio la audacia de aquellos que, por no poder sufrir la sana doctrina, 2 Timoteo 4, 3, pretenden que pueden negarse a sentimiento y obediencia, sin pecado ni detrimento alguno de la profesión católica, a aquellos juicios y decretos de la sede apostólica, cuyo objeto se declara mirar al bien general de la Iglesia y a sus derechos y disciplina, con tal que no se toquen los dogmas de fe y costumbres. Lo cual, cuan contrario sea al dogma católico sobre la plena potestad divinamente conferida por Cristo Señor al romano pontífice de apacentar, regir y gobernar a la Iglesia universal, nadie hay que clara y abiertamente no lo vea y entienda. SS. Pío IX, Quanta Cura 1864, Disi 1698. Ni puede afirmarse que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de por sí nuestro asentimiento, pretextando que los romanos pontífices no ejercen en ellas la suprema majestad de su magisterio. Puesto que estas cosas se enseñan por el magisterio ordinario, al que también se aplica aquellas palabras: el que a vosotros oye, a mí me oye, LC 10, 16, y las más de las veces, lo que se propone e inculca en las encíclicas pertenece ya por otros conceptos al patrimonio de la doctrina católica. Y si los sumos pontífices, en sus constituciones, vacantis apostolica sedis, de propósito pronuncian una sentencia en materia hasta aquí disputada, es evidente que, según la intención y voluntad de los mismos pontífices, esa cuestión ya no se puede tener como de libre discusión entre los teólogos. SS. Pío XII, Humani Generis, 1950. Que Dios os dé la gracia necesaria para defender los derechos del soberano pontífice y de la Santa Sede, porque sin el Papa no hay Iglesia, y no hay sociedad católica sin la Santa Sede. SS. Pío IX, Alocución a los superiores religiosos, junio de 1872. Y así como yo soy la piedra inviolable, inquebrantable, tú eres también piedra, porque eres inquebrantable por mi virtud, a fin de que cuanto pertenece a mi poder, llegue a ser propiedad tuya. Eres Pedro, es decir, la piedra angular de la Iglesia. SS. San Leoni, el Magno. Serm. ILI in Anivers. Assumt. 1. Se funda no solo en él, sino también en Pedro, como en fundamento visible, la gobierna, además, visiblemente por aquel que en la tierra representa su persona. Que Cristo y su vicario constituyen una sola cabeza lo enseñó solemnemente nuestro predecesor Bonifacio VIII, de inmortal memoria, por las letras apostólicas Unam Sanctam, y nunca desistieron de inculcar lo mismo sus sucesores. SS. Pío XII, Mystici Corporis Christi. Nadie puede albergar dudas, más bien es sabido en todos los tiempos, que el santo y santísimo Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, pilar de la fe y fundamento de la Iglesia católica, recibió las llaves del reino de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano. Él, hasta ahora y siempre, vive, preside y juzga en sus sucesores, los obispos de la Santa Sede Romana, fundada por él y consagrada con su sangre. Se sigue que quien sucede a Pedro en esta cátedra, en virtud de la institución del mismo Cristo, obtiene el primado de Pedro sobre toda la Iglesia. Por tanto, lo que la verdad ha dispuesto no se pone, y el bienaventurado Pedro,
perseverando en la fuerza que ha recibido, de piedra incontestable, nunca ha quitado la mano del timón de la Iglesia. S.S. Pío IX, Pastora Eternus. En efecto, sin ningún otro preámbulo, designa por su nombre al Padre del Apóstol y al Apóstol mismo: tú eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, y no permitiendo ya que se le llame Simón, reivindica para él en adelante como suyo en virtud de su poder, y quiere por una imagen muy apropiada que así se llame al nombre de Pedro, porque es la piedra sobre la que debía fundar su Iglesia. Según este oráculo, es evidente que, por voluntad y orden de Dios, la Iglesia está establecida sobre el bienaventurado Pedro, como el edificio sobre los cimientos. Y pues la naturaleza y la virtud propia de los cimientos es dar cohesión al edificio por la conexión íntima de sus diferentes partes y servir de vínculo necesario para la seguridad y solidez de toda la obra, si el cimiento desaparece, todo el edificio se derrumba. El papel de Pedro es, pues, el de soportar a la Iglesia y mantener en ella la conexión y la solidez de una cohesión indisoluble. Pero ¿cómo podría desempeñar ese papel si no tuviera el poder de mandar, defender y juzgar, en una palabra, un poder de jurisdicción propio y verdadero? Es evidente que los estados y las sociedades no pueden subsistir sin un poder de jurisdicción. Una primacía de honor, o el poder tan modesto de aconsejar y advertir que se llama poder de dirección, son incapaces de prestar a ninguna sociedad humana un elemento eficaz de unidad y de solidez. Por el contrario, el verdadero poder de que hablamos está declarado y afirmado con estas palabras: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué es decir contra ella? Es contra la piedra sobre la que Jesucristo edificó su Iglesia. Es contra la Iglesia. La frase resulta ambigua. Será para significar que la piedra y la Iglesia no son sino una misma cosa. Sí, eso es, a lo que creo, la verdad, pues las puertas del infierno no prevalecerán ni contra la piedra sobre la que Jesucristo fundó la Iglesia, ni contra la Iglesia misma. He aquí el alcance de esta divina palabra: la Iglesia apoyada en Pedro, cualquiera que sea la habilidad que desplieguen sus enemigos, no podrá sucumbir jamás ni desfallecer en lo más mínimo. S.S. León XIII, Satis Cognitum. Si luchas contra el hombre, puedes ganar o puedes ser ganado. Si atacas a la Iglesia, no es posible que la ganes, porque Dios es más fuerte que todos. Lucharemos contra el Señor. Somos más fuertes que Él. Dios fundó y estableció la Iglesia, ¿quién intentará derribarlo? No te es conocido su poder. Él mira la tierra y la hace temblar. Él manda, y lo que vacilaba permanece inmóvil. Si fortaleció a una ciudad tambaleante, mucho más podrá fortalecer a la Iglesia. La Iglesia es más fuerte que el mismo cielo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué palabras? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. S.S. Pío VI, Constanciam Vestram. 6. El valor de la reparación. Nada es más cierto que la doctrina de la Iglesia misma sobre este tema. Remitámonos a lo que dice S.S. Pío XI en la encíclica Miserentissimus Redemptor. La reparación. A todos estos homenajes, y especialmente a esta fecunda consagración, que de algún modo viene a sellar la solemne fiesta de Cristo Rey, hay que añadir algo más. Este es el tema, venerables hermanos, que nos complace tratar con ustedes con más detalle en esta carta. Como dijimos más arriba, se trata, según el término recibido, del deber de la honrosa enmienda o de la reparación a ofrecer al Sagrado Corazón de Jesús. Si en la consagración el fin primero y principal de la criatura es devolver amor por amor a su Creador, se sigue naturalmente que debe compensar con respecto al amor increado la indiferencia, el olvido, las ofensas, los ultrajes, las injurias que él sufre, es lo que comúnmente se llama el deber de reparar. Razón de justicia y amor. Que si las mismas razones nos obligan a este doble deber, sin embargo el deber de reparación y expiación se impone en virtud de un motivo de justicia y de amor aún más imperioso: de justicia primero, porque la ofensa hecha a Dios por nuestros crímenes debe ser expiada y el orden violado debe ser restaurado por la penitencia, pero también de amor, porque debemos compadecernos de Cristo, saturado de vituperios, en sus sufrimientos y ofrecerle, según nuestra pequeñez, nuestros consuelos. Todos nosotros somos pecadores, muchas faltas nos agobian, por tanto, tenemos la obligación de honrar a Dios no solo con nuestro culto, con una adoración que rinda homenaje legítimo a su suprema majestad, con oraciones que reconozcan su dominio soberano, con alabanza y acción de gracias por su bondad infinita, pero a Dios justo vengador aún tenemos el deber de ofrecer satisfacción por nuestros innumerables pecados, transgresiones y negligencias. Así pues, a la consagración, por la que nos entregamos a Dios y que merece que nos dediquemos a Dios, con la santidad y la estabilidad que, según la enseñanza del doctor Angélico, son propias de la consagración, debemos, pues, añadir la expiación que lava enteramente los pecados, no sea que en su santidad la justicia soberana rechace nuestra vergonzosa indignidad, y lejos de aceptar nuestra ofrenda, la rechace como odiosa. Impotencia de la raza humana. Pero ningún poder creado hubiera podido jamás expiar los crímenes del género humano si el Hijo de Dios no hubiera asumido la naturaleza humana para resucitarlo. El mismo Salvador de los hombres lo anunció por boca del salmista: no quisiste sacrificio ni oblación, pero me formaste un cuerpo, no aceptaste los holocaustos por el pecado. Así que dije: Jim aquí, vengo. Y él llevó nuestras enfermedades, él mismo llevó nuestros dolores,
fue molido a causa de nuestras iniquidades, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, destruyendo el acta que estaba escrita contra nosotros y que nos era contraria con sus ordenanzas, y la hizo desaparecer clavándola en la cruz, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. La virtud de nuestra expiación fluye de Cristo. La sobreabundante redención de Cristo nos ha perdonado todas nuestras faltas. Sin embargo, por una admirable provisión de la sabiduría divina, debemos completar en nuestra carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. Por tanto, a las alabanzas y reparaciones que Cristo ha hecho a Dios en nombre de los pecadores podemos e incluso debemos añadir nuestras alabanzas y nuestras expiaciones. Por eso el apóstol nos exhorta de nuevo a llevar en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, a sepultarnos con Jesús y a ser injertados en él en la semejanza de su muerte, no solo crucificando nuestra carne con sus vicios y concupiscencias, huyendo de la corrupción de la lujuria que reina en el mundo, pero aún manifestando la vida de Jesús en nuestros cuerpos, y, unidos a su sacerdocio eterno, ofreciendo así dones y sacrificios por nuestros pecados. Los frutos de nuestra expiación dependen de su perfección. Cuanto más se asemeje nuestra oblación y nuestro sacrificio al sacrificio de Cristo, es decir, cuanto más perfecta sea la inmolación de nuestro amor propio y de nuestras concupiscencias, más se acercará la crucifixión de nuestra carne a esta crucifixión mística de la cual él habla el apóstol, más abundantes serán los frutos de propiciación y expiación que recogeremos para nosotros y para los demás. Porque entre los fieles y Cristo existe una relación admirable, semejante a la que une la cabeza a los diversos miembros del cuerpo, pero además, por esta misteriosa comunión de los santos, que profesa nuestra fe católica, los hombres y los pueblos no solo se unen entre sí, sino también con aquel que es la cabeza, Cristo. De él crece y se perfecciona en la caridad todo el cuerpo, coordinado y unido por el vínculo de los miembros que se prestan ayuda recíproca y cada uno de los cuales actúa según su medida de actividad. Es la oración que Cristo Jesús, mediador entre Dios y los hombres, antes de morir, dirigió él mismo a su Padre, que yo esté en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Relaciones con la consagración. Por tanto, así como la unión con Cristo encuentra su expresión y confirmación en el acto de la consagración, así la expiación sirve de preludio a esta unión al borrar los pecados, ella lo perfecciona asociándonos a los sufrimientos de Cristo, finalmente lo completa ofreciendo víctimas por nuestro prójimo. Esta fue ciertamente la intención misericordiosa de Jesús cuando nos presentó su corazón cargado con la insignia de la pasión y rebosante de las llamas del amor, mostrándonos así, por una parte, la infinita malicia del pecado, y haciéndonos admirar, por otra, la infinita caridad del Redentor, quiso infundirnos un odio aún más vivo hacia el pecado, así como más ardor para responder a su amor. Importancia del espíritu de expiación en la devoción al Sagrado Corazón. Además, el espíritu de expiación o reparación siempre ha jugado el papel primero y principal en el culto al Sagrado Corazón de Jesús, nada más conforme al origen, a la naturaleza, a la virtud y a las prácticas que caracterizan esta devoción. Además, la historia, las costumbres, la sagrada liturgia y los actos de los soberanos pontífices dan testimonio de ello. En sus apariciones a Marguerite Marie, cuando le revelaba su infinita caridad, Cristo al mismo tiempo dejaba entrever una especie de tristeza, quejándose de los tantos y tan graves ultrajes que la ingratitud de los hombres le hacía sufrir. Que nunca se borren del alma de los fieles las palabras que usó entonces: aquí está este corazón, dijo, que tanto amó a los hombres, que los colmó de todas las bendiciones, pero que, a cambio de su amor infinito, no recoge acciones de gracias, sino la indiferencia, la indignación, y a veces incluso de aquellos que los testimonios de un amor especial les obligarían a permanecer más fieles a él. Para la expiación de estas faltas recomendó, entre otras, por serle particularmente agradables, las prácticas siguientes: participar, con espíritu de expiación, en los santos misterios haciendo la comunión reparadora. Hoy esto es imposible, por lo que habremos de hacer un acto de contrición perfecta y la comunión espiritual, añadirle invocaciones y oraciones expiatorias durante toda una hora, haciendo, como se le llama con razón, la hora santa, ejercicios que no solo han sido aprobados por la Iglesia, sino que ella los ha enriquecido con abundantes indulgencias. Consolar a nuestro Señor. Pero, diréis, ¿qué consuelo pueden traer a Cristo reinante en celestial bienaventuranza estos ritos expiatorios? Responderemos con San Agustín: toma a una persona que ama, sentirá lo que digo. En ninguna otra parte estas palabras encuentran una aplicación más justa. Cualquier alma que ama con fervor, cuando mira hacia el pasado, puede ver y contemplar en sus meditaciones a Cristo obrando por el hombre afligido, sufriendo las pruebas más duras, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, casi abatido por la tristeza, la angustia y los oprobios, mucho más, aplastado bajo el peso de nuestros crímenes, pero curándonos por sus heridas. Todo esto las almas piadosas tienen tanto más motivo para meditar cuanto que son los pecados y crímenes de los hombres cometidos en cualquier tiempo los que han causado la muerte del Hijo de Dios. Estas mismas faltas, aun ahora, causarían la muerte de Cristo, conllevarían los mismos dolores y las mismas aflicciones, ya que cada una de ellas, como lo admitimos, se supone que renueva a su manera la pasión del Señor, crucificando de nuevo por su parte al Hijo de Dios y entregándolo a la ignominia. Que, si por nuestros pecados futuros, pero previstos el alma de Cristo, se entristeció hasta la muerte, sin duda recibió algún consuelo, también previsto, de nuestros actos de reparación cuando se le apareció un ángel del cielo, para consolar su corazón abrumado de asco y angustia. Así,
este sagrado corazón, herido incesantemente por los pecados de los ingratos, podemos ahora e incluso debemos consolarlo de un modo misterioso, pero sin embargo real, por cuanto Cristo mismo se queja, por boca del salmista, como la Sagrada Liturgia nos recuerda, de ser abandonado por sus amigos. Mi corazón ha esperado oprobio y miseria, esperé al que se entristecería conmigo y no vino, al que me consolaría y no lo hallé. Como miembros de Cristo, estamos obligados a hacer reparación. Añadamos además que la pasión expiatoria de Cristo se renueva y, en cierto modo, continúa y termina en su cuerpo místico que es la Iglesia. Porque, para usar de nuevo las palabras de San Agustín, Cristo sufrió todo lo que tenía que sufrir, la medida de sus sufrimientos es ahora completa. La deuda del sufrimiento fue pagada, pues, por la cabeza, pero quedó entera para el cuerpo de Cristo. El mismo Señor Jesús tuvo la bondad de enseñarnos, cuando le dijo a Saulo, que aún respiraba amenaza y muerte contra sus discípulos: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así dejaba entender claramente que las persecuciones desatadas contra la Iglesia atacaban y perseguían a la misma cabeza divina de la Iglesia. Con razón, pues, Cristo, siempre sufriendo en su cuerpo místico, quiere tenernos como compañeros de su expiación. Nuestra situación con él también lo exige, porque, siendo el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por nuestra parte, todo lo que sufre la cabeza, así también deben sufrir los miembros. Necesidad urgente. ¿Hasta qué punto esta expiación, esta reparación son necesarias, especialmente en nuestros días? Lo comprenderemos sin dificultad, como dijimos al principio, considerando con una mirada el mundo sumergido en el mal. De todos lados, en efecto, se eleva hacia nosotros el clamor quejumbroso de los pueblos, cuyos líderes o gobernantes se han levantado y unido todos contra el Señor y su Iglesia. En estos países se confunden todos los derechos, divinos o humanos. Las iglesias son demolidas, arruinadas de arriba abajo, religiosas y vírgenes consagradas son expulsadas de sus casas, entregadas a insultos y malos tratos, condenadas al hambre, condenadas a prisión, multitudes de niños y niñas son arrancados del seno de su madre la Iglesia, son incitados a negar y a blasfemar a Cristo, son empujados a los peores excesos de lujuria, todo el pueblo de fieles, aterrorizado, desconcertado, bajo la amenaza continua de negar su fe o de perecer, a veces de la muerte. Más atroz. Espectáculo tan desolador que ya se podía ver el amanecer de este comienzo de los dolores que debe traer el hombre de pecado levantándose contra todo lo que se llama Dios o se honra con un culto. Pero más entristecedor aún, venerables hermanos, es el estado de tantos fieles, lavados en el bautismo en la sangre del Cordero Inmaculado y colmados de gracias, pertenecientes a todas las clases de la sociedad, los cuales, aquejados de una increíble ignorancia de las cosas divinas, envenenados de errores, se arrastran en el vicio lejos de la casa del Padre, sin que un rayo de luz de la verdadera fe los ilumine, sin que la esperanza de la felicidad futura los regocije, sin que el ardor de la caridad los reanime y los caliente, de modo que realmente parecen estar envueltos en tinieblas y asentados en sombra de muerte. Mucho más, entre los fieles crece la indiferencia hacia la disciplina eclesiástica y las antiguas instituciones que constituyen la base de toda vida cristiana, rigen la familia y protegen la santidad del matrimonio. La educación de los niños es descuidada, si no falsificada, por un afecto demasiado indulgente. La Iglesia está frustrada de su derecho a educar a la juventud cristiana, en la vida cotidiana, especialmente en las modas femeninas, se olvida lamentablemente el pudor cristiano, solo. Se ve la búsqueda desenfrenada de los bienes temporales, el predominio desenfrenado de los intereses civiles, la búsqueda inmoral del favor popular, la rebelión contra la autoridad legítima, en fin, el desprecio de la palabra divina, con el resultado del profundo debilitamiento, sino la pérdida de la fe. Estos males se ven coronados por la blandura o la cobardía de los que, como los discípulos dormidos o fugitivos, tambaleantes en su fe, abandonan miserablemente a Cristo agonizante o rodeado de los satélites de Satanás, o por la perfidia de los que, siguiendo el ejemplo del traidor Judas, tienen la sacrílega osadía de participar en el sacrificio del altar y pasarse al enemigo. Realmente uno no puede dejar de pensar que los tiempos anunciados por nuestro Señor parecen estar cerca, y por el progreso creciente de la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. Movimiento de reparación. Para meditar piadosamente de esta manera, todos los fieles solo pueden inflamarse de amor por Cristo sufriente, con un celo más vivo querrán espiar sus faltas y las de los demás, reparar los agravios hechos al honor de Cristo y trabajar por la salvación eterna de las almas. Cuán cierto es el dicho del apóstol: donde abundó la culpa sobreabundó la gracia, y como en cierto sentido puede servir para pintar nuestro tiempo. A pesar de la creciente perversidad de los hombres, es maravilloso ver, bajo la inspiración del Espíritu Santo, aumentar el número de fieles de ambos sexos que, con celo más ardiente, se esfuerzan por reparar tantos ultrajes al divino corazón, no dudan en ofrecerse como víctimas a Cristo. Quien medita, en efecto, con amor sobre todo lo que acabamos de recordar, imbuyéndose de ello, por así decirlo, hasta lo más profundo de su ser, no puede sino horrorizarse y abstenerse de todo pecado, como mal soberano, como también abandonarse enteramente a la voluntad de Dios y reparar el honor ultrajado de la divina majestad por todos los medios a su alcance, oraciones incesantes, sufrimientos libremente consentidos, posibles pruebas pacientemente aceptadas, en una palabra, por una vida enteramente consagrada a esta sed de expiación. De allí nacieron todas aquellas familias religiosas y de hombres y mujeres que, rivalizando de algún modo con el ángel del huerto de los olivos, se imponen,
día y noche, el deber de consolar a Jesús, de ahí, de nuevo, aquellas piadosas cofradías, aprobadas por la sede apostólica y enriquecidas con indulgencias, que también asumieron este deber de expiación imponiéndose la práctica de ejercicios y virtudes religiosas relacionadas con esta tarea, de ahí, finalmente, ya que no se puede decir todo. Las reparaciones ofrecidas al honor divino en forma de enmiendas honrosas y ceremonias solemnes, no solo por parte de los fieles aislados, sino también, aquí y allá, de parroquias, diócesis y ciudades. S.S. Pío XI, Miserentissimus Redemptor, 8 de mayo de 1928. Hagamos reparación y penitencia por los crímenes de los ateos, los marxistas y los liberales. Por las blasfemias. Por las profanaciones sacrílegas de herejes y cismáticos. Por las inmoralidades sexuales y los atentados contra el pudor. Por las injusticias sociales. Por la desobediencia a los vicarios de Cristo. Reparemos cumpliendo los mandamientos de Dios y los preceptos de la Iglesia, aceptando las mortificaciones enseñadas por la Iglesia, aceptando enfermedades y circunstancias dolorosas. Dios quiera que tengamos el coraje de vivir como víctimas. Así como Santa Teresita del Niño Jesús se inmolaba en estas decisivas frases: oh Dios mío, Santísima Trinidad, para vivir en un acto de amor perfecto, me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso. Rogándote que me consumas sin cesar, dejando que en mi alma fluyan los torrentes de infinita ternura que en vos están contenidos, y así me haga mártir de vuestro amor, oh Dios mío. Que este martirio, después de haberme preparado para comparecer ante ti, me haga finalmente morir y mi alma se eleve sin demora al abrazo eterno de tu amor misericordioso. Quiero, oh mi amado, con cada latido de mi corazón renovar este ofrecimiento a ti, un número infinito de veces, hasta que, desvanecidas las sombras, pueda volver a decirte mi amor en un cara a cara eterno. Bebamos en las fuentes sagradas de la divina palabra revelada en la Sagrada Escritura, el magisterio y la doctrina de la Iglesia, que los santos vicarios de NSJC nos han legado para alimento y consuelo de nuestras pobres almas. La palabra de Dios, que es siempre viva y eficaz, y más penetrante que una espada de dos filos, Heb. 4:12, dijo S.S. Pío IX, fue establecida para la salvación de las almas, y no debe quedar sin fruto por la falta de sus ministros. No os canséis pues, venerables hermanos, de aconsejar y ordenar a los predicadores de esta divina palabra que se imbuyan de la extrema importancia de sus funciones, apoyarse religiosamente, en el ejercicio del ministerio evangélico, no en los discursos persuasivos de la sabiduría humana, no en los esfuerzos y los artificios de una elocuencia vana y suntuosa, sino en la asistencia del Espíritu y de la virtud de lo alto, tratar dignamente la palabra de verdad, predicar a Cristo crucificado, en lugar de predicarse a sí mismos, anunciar a los pueblos en estilo claro e inteligible, pero lleno de gravedad y nobleza, los dogmas y preceptos de nuestra santa religión, según la doctrina de la Iglesia Católica y de los padres, explicar en detalle los deberes particulares de cada uno, apartar a todos los hombres del crimen, inflamarlos de piedad, para que, penetrados y alimentados por la palabra de Dios, los fieles se abstengan de todos los vicios, practiquen todas las virtudes, y así eviten las penas eternas y alcancen la gloria celestial. Pío IX, Qui Pluribus, 9 de noviembre de 1845. En la encíclica Humani Generis Redemptionem, S.S. Benedicto XV nos da esta enseñanza. Pero debido a que ciertas cosas reveladas por Dios hielan de espanto a la naturaleza humana, que es débil y corrompida, y no son de naturaleza de ser habladas delante de muchos, prudentemente se abstienen de hablar de ellas y tratan cosas en las que, si se descuida el lugar, nada sagrado entra. Pero, volviendo a San Pablo, averiguemos qué temas solía tratar en la predicación, vemos que él mismo los trae a todos en estas palabras: no juzgué que debía saber entre vosotros otra cosa que nuestro Señor Jesucristo, y a NSJC crucificado. Para que los hombres conozcan cada vez más a Jesucristo y que así sepan no solo qué creer, sino también cómo vivir. Por esto trabajó San Pablo con todo el ardor de su corazón apostólico. Por eso trató los dogmas de Cristo y todos los preceptos, aunque fueran más severos que otros, y no trajo reticencias ni dalsuras al hablar de la humildad, de la abnegación, de la castidad, del desprecio de las cosas humanas, de la obediencia, del perdón de los enemigos, y similares. No sintió timidez en declarar que entre Dios y Belial hay que elegir a quien se quiere obedecer, y que no es posible tener como amo a uno u otro, que un juicio terrible aguarda a los que deben pasar de la vida a la muerte, que no está permitido transigir con Dios, que se debe esperar la vida eterna si se cumple toda la ley, y que el fuego eterno espera a los que faltan a sus deberes favoreciendo sus concupiscencias. De hecho, el predicador de la verdad nunca pensó en abstenerse de tratar este tipo de temas, con el pretexto de que, dada la corrupción de la época, tales consideraciones habrían parecido demasiado duras a aquellos a quienes se dirigía. Parece, pues, que no se debe aprobar a aquellos predicadores que, por temor a aburrir a los oyentes, no se atreven a tratar ciertos puntos de la doctrina cristiana. Receta un médico remedios inútiles a su paciente, porque éste tiene horror a todo lo que podría serle beneficioso. Además, el orador dará la prueba de su fuerza y de su poder si su discurso hace agradable lo que no lo es. Benedicto XV, Humani Generis Redemptionem, 15 de junio de 1917.